El día de hoy quiero hablar con ustedes el tema mayordomía bíblica. Estamos dentro de la serie Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor es para Dios. Y hoy quisiera responder con la palabra de Dios algunas dudas que seguramente algunos de ustedes tienen o han tenido en su vida. Seguramente te has preguntado, si Dios es Dios, ¿por qué necesita de nuestro dinero? ¿Por qué si Dios es Dios necesitamos ofrendar y diezmar? Quizá te has preguntado o has declarado o has pensado, si yo tengo muchos gastos en este momento, ¿le debo dar a Dios de verdad lo primero y lo mejor? ¿No es demasiado? Quizá alguna vez te has preguntado o has escuchado que la gente pregunta, ¿es el ofrendar y el diezmar? No es algo que sea solamente para los judíos o para los que viven bajo la ley de Moisés. Quizá en algún momento te has preguntado, oiga, pastor, yo en este momento tengo muy poquito dinero, ¿estará bien si yo no doy? O quizá te has preguntado, yo le he pedido a Dios por mucho tiempo y no ha cambiado, no veo que cambie mi situación financiera. O quizás simplemente te has preguntado honestamente, bueno, ¿qué es eso de los diezmos? ¿Qué es eso de las ofrendas? ¿Qué es eso de las primicias? Bueno, hoy vamos a hablar del tema mayordomía bíblica. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Díganlo conmigo bien fuerte, fiel. Un poco más fuerte, fiel. Y es que cuando hablamos de mayordomía, la palabra mayordomo es clave para entender la filosofía bíblica con respecto a las finanzas. Ahora, aunque vamos a hablar y mencionar temas de finanzas, tema de diezmos y tema de ofrendas, yo quiero que sepan que en realidad la predicación del día de hoy no tiene que ver con finanzas, sino tiene que ver con nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene más que ver con la fe y con el hecho de confiar a Dios nuestro destino financiero que simplemente con un tema de finanzas. Y es que la palabra mayordomo es la clave para entender la voluntad de Dios en nuestras finanzas. De acuerdo con el diccionario, la palabra mayordomo es aquel que administra la propiedad de otro. Y nosotros somos simplemente mayordomos, administradores de la propiedad de Dios mientras estamos aquí en la tierra. Él puede escoger confiarnos poco o confiarnos mucho según su voluntad. Pero en ningún momento debemos creer que somos dueños de las cosas que poseemos. Como cristianos, nuestro papel es como mayordomos y administramos de acuerdo con la voluntad de Dios los recursos que Él pone en nuestras manos. Y Dios podrá de esta manera confiarnos más posesiones. Sin embargo, yo te pregunto en esta hora, ¿por qué darle más recursos a una persona si ésta empieza a adueñarse de ellos? Hasta que no reconozcamos que Dios es dueño de todo, hasta que no reconozcamos de todo corazón la absoluta propiedad, que Dios es el dueño legítimo de todo, entonces no podremos experimentar la bendición de la administración financiera. Mientras vivamos en este mundo creyendo que somos dueños de las cosas que poseemos, Dios no puede bendecir nuestras vidas financieramente como Él lo quisiera hacer. Por eso hay muchas personas que se la pasan pidiéndole a Dios que bendiga sus finanzas, pero mientras no cambiemos en nuestro corazón el concepto de creernos dueños, de creernos amos de las cosas que poseemos, entonces la bendición de Dios sobreabundante no puede llegar a nuestras vidas. Dígalo conmigo, dígalo con todo su corazón, somos mayordomos. Sabe, uno de los hombres más ricos del mundo es el señor Donald Trump. Y él tiene mayordomos, y los mayordomos que tiene están encargados de administrar las propiedades que tiene, para que cuando el señor Trump llegue a una de sus múltiples casas, a una de sus múltiples departamentos o clubes de golf alrededor del mundo, todo esté listo según las especificaciones, según el deseo que hay en el corazón del señor Trump.
Ahora él vive rodeado de oro. En su avión tiene un montón de oro. En su avión tiene las vajillas de oro, los cinturones de seguridad están ahí en oro o forrados de oro. Y el papel del mayordomo es subir cuidadosamente, limpiar cada detalle para que no haya dedos sobre el oro, ¿no? Para que no haya marcas de dedos en la vajilla que está usando. Pero imagínate que el mayordomo empieza a creerse que él es dueño de las cosas que le pertenecen a su señor. Seguramente si él empezara a robar, sería un mayordomo que no es digno de confianza. Y eso es lo que pasa cuando vivimos en este mundo creyendo que somos dueños de las cosas que poseemos. En realidad Dios es el dueño de todo, y para nosotros se nos pide que administremos con fidelidad las cosas que Él nos ha conferido. Ahora te digo esto no porque sean malas noticias. Te platico esto no porque quiera que cuentes con menos. Te digo esto no para querer que vivas en este mundo con menos. ¿Sabes una cosa? Si tú eres dueño de tu propio dinero, entonces te corresponde a ti hacerlo crecer y sostenerlo y mantenerlo. Pero si Dios es dueño de lo que está en tus manos, Él se encarga de multiplicarlo. Porque Dios no suma, Dios no resta, Dios lo que toca lo multiplica. Por eso necesitamos entender este concepto. Vamos a entenderlo en este tiempo. Dios multiplica todo lo que toca. Y quiero que veamos este principio bíblico ahora en un ejemplo en la Biblia. Hay una historia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 14. Dice el versículo 14 que cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Pero Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Y Jesús les dijo: tráiganlos aquí. Y luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Y todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Y aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Algunas personas que han estudiado históricamente piensan que había entre 7,000 y algunos creen que hasta 14,000 o quizá más. A veces cuando hay un solo hombre hay más mujeres generalmente y más niños. Lo cierto es que miles de personas se alimentaron esa tarde por el milagro que Jesús hizo de multiplicar la comida. Por favor, dígale a su vecino: Dios lo que toca lo multiplica. Lo que tiene en sus manos Dios lo multiplica. Porque todo lo que está en manos de Dios siempre es bendecido. Absolutamente todo lo que colocamos en las manos de Dios recibe la bendición de Dios. Todo lo que toca las manos de Dios viene en una multiplicación sobrenatural, viene en una bendición grande. Así que hoy quiero hablarles con este versículo que aprendamos algo con respecto de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de nuestras primicias. Número 1, quiero hablarles con respecto del diezmo. Diga conmigo por favor fuerte: el diezmo. El diezmo es entregarle a Dios no solamente la 10ª parte de lo que recibimos, sino la 10ª parte. Cuando hacemos esto, en realidad es que estamos reconociendo que Dios es dueño de todo cuando recibimos. Yo sé que podemos decir: sí, mi negocio es de Dios, sí, lo que tengo es de Dios, sí, lo que he recibido lo he recibido de Dios. Pero no es sino hasta que apartamos el primer 10% de nuestros ingresos para dárselo al Señor, que en realidad estamos reconociendo que Él es dueño de todo cuanto tenemos. Esa es la acción de traer darle a Dios la primera porción de lo que tenemos. Ahora, yo creo que cuando vimos esta historia, dice la Biblia que habían 5 panes y 2 pescados. Yo quiero que te imagines a los discípulos, eran 12 discípulos y solo había 5 panes
y solamente había 2 pescados. Quiere decir que a cada discípulo, cuando Jesús repartió la comida, a cada discípulo no le tocaba ni medio pan para repartirlo a los demás. A cada discípulo no le tocaba ni la mitad de un pan. Y es que la cantidad de 5 panes y 2 peces era muy pequeña, tan solo para los discípulos, era muy insignificante. Solo si pensábamos en comer con los discípulos. Imagínate que tú invitas a 12 de tus mejores amigos a una carne asada. ¿Cuántos caballeros aquí les gusta hacer carne asada? Levanten su mano, si les gusta hacer. Y nada más traes 5 tortillas y 2 bisteces. Y invitas a 12 de tus dragones amigos. Yo no sé a quién se le ocurre llevar solamente un picnic de 5 panes y 2 pescados para alimentar a 12 hombres. Es algo insignificante, es algo que es insuficiente. Pero dice la Biblia que cuando lo trajeron a Jesús, diga fuerte conmigo, cuando lo ofrendaron a Jesús. Y aquí es lo que yo quiero que entendamos todos. ¿Por qué debemos diezmar? Porque a veces cuando creemos que estamos ganando poco o ganando mucho, debemos traerlo a las manos del Señor. Porque dice la Biblia que Jesús dio gracias y bendijo esos panes y 2 peces. Ahora, algunas películas dicen que cuando, y lo dicen las películas, no lo dice la Biblia, que cuando bajaron los canastos ya había mucho. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Yo creo que cuando Jesús dio gracias, empezó a repartir 1/3 o medio pan a cada discípulo y le devolvió medio pan, me le devolvió un pedacito de pescado y le dijo: repártelo a los demás. Ahora yo sé que algunos ven eso poquito y dicen: ¿qué? ¿Cómo voy a repartir esta media tortilla y este pedacito de pescado? En cada discípulo por lo menos tenía 400 personas que alimentar. Ahora, ¿qué hubiera pasado, amigos? Si cuando Jesús le da la comida a los discípulos, probablemente media tortilla, probablemente medio pan, probablemente un pedacito de pescado, ¿qué hubiera pasado si los discípulos lo ven con miedo y en lo que van caminando dicen: mejor me lo como? Digo que todos tengamos hambre, a que por lo menos uno menos tenga hambre. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos, a lo mejor Judas, ¿no?, va caminando y dice: híjole, ¿para qué los hago que se peleen con tan poquito? Pues mejor me lo como yo en una galletita, me hago una semitorta, un semitaco y ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Hubiera existido el milagro de la alimentación de los 5,000? Esa historia se llamaría diferente. La alimentación del uno egoísta, el apañe del gandaya, o yo no sé cómo se hubiera llamado esa historia, pero lo que sí estoy seguro es que ese milagro jamás hubiera sucedido. Pero cuando Jesús puso la comida en manos de los discípulos y les dijo: vayan y repartan, yo creo que los discípulos, aunque era poco, lo trajeron y en vez de comérselo, lo empezaron a repartir. Y ahí es donde sucede la multiplicación. Ahí es donde sucede la sobreabundancia. Y amigos, ¿cuánto dice esta historia que sobró? ¿Cuánto dice que sobró? 1 por cada discípulo. Si comenzaron con un poquito, terminaron en gran multiplicación. Todos comieron y sobró una canasta para cada discípulo. Alguien que cree en la multiplicación de Dios, que le aplauda al Señor bien fuerte. Cuando dice el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16: si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa que hizo con el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen a Dios. Por esto nuestro diezmo no solamente es un 10% y ya, como la ofrenda de Caín. Caín dice que trajo una ofrenda, pero Abel trajo la primera y la mejor parte para dársela al Señor. Yo sé que algunas personas batallan con esto y no han visto la bendición de Dios en sus vidas. No han visto la multiplicación de Dios en sus vidas porque dejan el último 10% para Dios. Después que le dan a todo mundo, después que le pagan todos los gastos, prefieren honrar, no sé, Bancomer, prefieren honrar Coppel, prefieren honrar Telcel, y al final dejan a Dios. Y por eso no están experimentando la multiplicación que hay en los diezmos. Porque en cuanto recibimos nuestra porción y apartamos la primer parte para dársela al Señor, dice la Biblia que entonces
todo lo demás, aunque lo tengamos en nuestras manos, en realidad es bendecido y es prosperado por Dios. Le pertenece al Señor. Y quiero decirle algo que he aprendido con todo mi corazón. ¿Sabe? 90 pesos diezmados valen más que 100 pesos no diezmados. 90 pesos que son diezmados son más poderosos que 100 pesos que no han sido diezmados. Porque en cuanto nosotros diezmamos, tomamos la primera parte, el resto de nuestros ingresos cobra la vida de Dios. Ahora yo te pregunto algo. ¿Te acuerdas de esos billetes de la lotería o del Monopoly? ¿Te acuerdas de esos billetes? ¿Tú me cambiarías 100 pesos reales por 1000 pesos del Monopoly? ¿Verdad que no? Los pancholares o esos billetotes de la juguetería. ¿Tú cambiarías racionalmente 1000 pesos reales por 1,000,000 de pesos falsos? Porque aunque son 1000 pesos, pero 1000 pesos reales valen en realidad lo que no valen 1000 pesos, 1,000,000 de pesos falsos. Lo mismo sucede con nuestro diezmo. Nosotros creemos a veces, no, pero si apenas se alcanza con lo que tengo, es poquito lo que recibo, es que no la voy a hacer. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que cuando nosotros diezmamos, el dinero que nos queda, el dinero que administramos es dinero vivo, es dinero poderoso y es dinero con el cual Dios puede hacer el milagro de la multiplicación. Dios puede hacer un milagro de la alimentación. Dios puede hacer el milagro de sobreabundancia. Porque no solamente estamos entregándole el 10% a Dios. Cuando le damos el diezmo, en realidad le estamos entregando todo lo demás. Y todo lo que Dios toca, diga fuerte conmigo, lo bendice. Vamos, apláudele a Dios un poco más fuerte. Todo lo que Dios toca, lo bendice. Por eso cuando tú has hecho cuentas y dices, bueno, diezmo hasta el final, ya no puede Dios bendecirlo, porque ya lo gastaste, porque ya lo utilizaste. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, lo que nos queda es bendecido por el Señor. Ahora bien, esto es fijo. Esto es lo que Dios ha establecido. Él lo estableció de esta manera. ¿Cómo es el pacto financiero que tenemos con Dios? ¿Cómo es la forma que tenemos con Dios? Pues es entregarle el 10% de lo que recibimos. No solamente un 10, sino el primer 10%. A veces vendemos una casa, vendemos un auto y decimos, ¿por qué no me alcanza? ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué se me fue en las manos? Porque no aprendemos a darle a Dios lo que es de Él. Y esto Él lo estableció, esto Él lo decidió. Dice por ejemplo el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo número 8, dice la Biblia: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Ouch. Los que no diezman, escóndanse atrás de las cabezas de los que sí diezman. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes, dijo Dios, me han estafado. Y ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Y dice Dios, me han robado los diezmos y las ofrendas que me correspondan. Diga conmigo, ¿eso es de Dios? Fuerte, dígalo, ¿el diezmo es de Dios? Nuestro primer 10% es de Dios. Aunque lo creamos o no lo creamos, aunque sintamos o no lo sintamos, a Dios no le importa cómo esté la crisis. Él quiere bendecirnos siempre y cuando aprendamos a honrar al Señor, dándole lo que es de Él, honrando al Señor. Por eso esta clase el día de hoy, esta enseñanza no tiene que ver tanto con finanzas como tiene que ver con nuestro corazón y con nuestra vida. Yo sé que la gente inmediatamente piensa, es que el pastor querrá algo de mí, es que el pastor seguro busca sacar algún provecho de esto. No, amigos, no es así. En realidad esto tiene más que ver con nuestro corazón, porque honesta y realmente, sinceramente, lo que más compite en nuestros corazones por el señorío de Cristo es el dinero. Por eso Jesús dijo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Yo quiero que pienses en el billete que tienes, en los ingresos que tienes. Si tú puedes mirar la historia, si ese billete hablara, ¿dónde habrá estado? A lo mejor pasó por manos de soborno a soborno, probablemente pasó para comprar drogas, pasó entre alcoholismo, a lo mejor sí compró algunas despensas, pero igual pasó por un table dance, igual pasó. Vete a saber si nuestros billetes hablaran, todo lo que dirían.
y luego los tenemos, llegan a nuestras manos, quizás llenos no solamente de contaminación bacteriológica, sino de contaminación espiritual. Vienen esos billetes a nuestras vidas, aunque los hayas ganado legítimamente, llegan a nuestras vidas y están llenos de pecado, llenos de maldición, son dineros muertos. Y queremos que simplemente Dios, Señor, bendíceme, ayúdame, sácame adelante. Cuando a veces lo que maneja nuestras manos es billetes, dinero que ha pasado por mucho pecado. Por eso cuando honramos a Dios y le entregamos todo lo que tenemos, ofrendando al Señor solamente el 10%, entonces Él puede bendecir el 90%, Él puede darle vida al 90%. Y usted tiene que experimentar esta gracia y esta bendición. Jesús dice en la Biblia, en el versículo que estamos leyendo, dice: ustedes están bajo maldición porque la nación me ha estafado. Traigan los diezmos al depósito del templo. ¿Qué hay que hacer con nuestros diezmos, iglesia? Hay gente que dice: no, yo con mis diezmos voy a comprar Biblias. La Biblia no dice compren Biblias con sus diezmos. No, yo con mis diezmos voy a comprar juguetes para los niños pobres. La Biblia no dice que nuestros diezmos sean destinados para comprar juguetes. Dice la Biblia que nuestros diezmos debemos traerlos al templo para que haya suficiente comida en mi casa. Ya vio aquí la repetición del milagro en el Nuevo Testamento de la multiplicación de la comida, para que haya comida en mi casa. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente para guardarla. Inténtenlo, dice el Señor, pónganme a prueba. Oh, ¿quién le aplaude que crea que Dios nunca dice mentiras? Dice el Señor: inténtalo, inténtalo. Yo quiero que te des cuenta de una cosa. Dice la Biblia: si lo hacen, abriré las ventanas del cielo. O sea que ¿cómo están las ventanas del cielo? Las ventanas del cielo están cerradas sobre muchas personas. Por eso trabajan mucho y ganan poco, y lo poco que ganan se les va como agua de las manos. Por eso las personas viven, apenas cobran su quincena y todo se les va en pagar deudas, y tienen que endeudarse más para sobrevivir ese mes, y van deuda tras deuda, problema tras problema, porque vivimos con las ventanas del cielo cerradas. Y la Biblia no dice cántenme y abriré las ventanas del cielo. La Biblia no dice apláudanme y abriré las ventanas del cielo. Ni siquiera dice oren y abriré las ventanas del cielo. No, no, no. La llave que abre las ventanas de los cielos, diga conmigo fuerte, se llama diezmo. Cuando diezmamos, dice el Señor, y lo dice retándonos: inténtenlo, pónganme a prueba. Voltea con tu vecino y dile con amor: inténtalo, pon a prueba al Señor, pon a prueba al Señor. Y verás que el Señor abrirá ventanas de los cielos, derramando bendición tan grande que sobreabundará. ¿Quién le aplaude a Dios? Pero bien fuerte, bien, bien fuerte. Yo lo creo. Ahora ya vimos que, en primer lugar, en la historia de la multiplicación de los peces y los panes, el hecho de que un niño, dice en otros pasajes paralelos, que un niño tenía esos 5 panes y 2 peces y se los regaló a Jesús. En esa acción vemos nuestro diezmo. Cuando le entregamos a Dios todos los bienes que tenemos, solamente dándole al Señor nuestra 10ª parte. Pero ahora vamos a ver el tema de las ofrendas, porque entonces Jesús tomó, lo bendijo y lo repartió entre los discípulos, para que los discípulos lo repartieran entre la gente. Y aquí es donde entendemos lo que son las ofrendas y la diferencia que las ofrendas tienen con nuestro diezmo. Nuestro diezmo es una cantidad fija, es un porcentaje fijo, y se lo tenemos que dar a Dios para que reconozcamos que todo lo que tenemos es de Él. Pero cuando Dios nos devuelve ese 90%, entonces ya deja en nuestra libertad, en nuestra decisión, cómo repartimos ese dinero que nos queda. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una abundante cosecha. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. ¿Qué pasó? ¿No quiere el 10% o es lo que queramos? ¿Debe ser el 10% o debe ser lo que yo quiera? Ahí es donde entendemos: uno es nuestro diezmo.
Y el diezmo es darle al Señor la 10ª parte. No es lo que yo quiera, no es lo que a mí me parece, es darle al Señor lo que dijo Él: esto me pertenece. Pero cuando Dios nos da ese 90% y lo pone en nuestras manos, lo que nos resta, ahora Dios te pone un desafío financiero. De lo que ya tenemos, de lo que ya nos queda, ahora la Biblia habla de la siembra. Diga conmigo fuerte: la siembra. Y ahí es una cantidad, es algo que yo destino, que yo quiero, lo que yo considero, lo que a mí me parece bien. Ahora sí yo puedo hacer cálculos, programas, proyectos, ahorros si es necesario. Y después de haber diezmado al Señor, yo digo: le voy a dar a Dios una ofrenda, lo que yo quiera. Y en ese principio dice la Biblia: dependiendo de las semillas que sembremos en la obra de Dios, de eso depende la cosecha que tendremos de parte del Señor. Aquí es donde nosotros decimos: bueno, ya he diezmado al Señor, y con lo que me queda, ¿qué decido yo ofrendar? ¿Por qué hace Dios esto? Porque nuestros diezmos expresan obediencia. Diga conmigo: obediencia. Si usted diezma o no diezma, solo hay dos cosas: obediencia o desobediencia. Pero con nuestras ofrendas nosotros expresamos amor, expresamos fe, expresamos gratitud. Cuando nosotros ofrendamos al Señor, y aquí sí es donde podemos decirle: yo quisiera ofrendar para un proyecto en la iglesia, yo quiero ofrendar para las misiones, yo quiero ofrendar para un ministerio, yo quiero ofrendar para los niños de la calle, yo quiero ofrendar para comprar Biblias, yo quiero ofrendar para una nueva iglesia que vamos a obtener. Entonces ahora dice la Biblia que esto tiene que ver con la actitud, con la disposición que tengamos para sembrar. Cuando yo pienso en el tema de las finanzas, el tema de la siembra siempre me da mucha luz, siempre me da mucha enseñanza. Porque no importa cuánto yo coseche, imagínate que somos campesinos y que nos va muy bien este año y que obtenemos una gran cosecha este año. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si nos comemos toda la semilla? ¿Qué nos pasaría el otro año? Tendríamos que irnos a formar al Barzón, traer nuestras escrituras, pedir un préstamo para poder sembrar otra vez. Y aquí es donde yo veo que los discípulos trajeron a Dios los 5 panes y los peces, y de lo que Jesús les devolvió, les dijo: ahora repártanlo. Y en la medida que repartieron, vino multiplicación y vino una gran cosecha. 12 cestas, una por cada discípulo. Alguien que lo crea, que le aplauda a Dios bien fuerte. Vamos a adorar a Dios. Y mira, continúo leyendo este versículo. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión. Tampoco se trata de que el pastor dijo y voy a dar de mala gana, ¿no? O bueno, me está viendo mi esposa y saco un billete y lo doy. No debemos dar bajo presión, no debemos dar de mala gana, porque Dios ama a la persona que da. ¿Cómo? Con alegría. ¿Qué sentirían mujeres, esposas que están aquí, casadas que están aquí, si tu esposo te trae un anillo de oro para celebrar tu aniversario? ¿Te daría gusto? ¿Cuántas mujeres griten avivamiento? Ándale, por lo menos codea a tu esposo y dile: ahí te habla el pastor, te doy una buena idea. Pero ¿a poco no todo este regalo se echaría a perder si cuando te da el anillo te lo da de mala gana, te lo da con mala cara? ¿A poco no preferirías mejor un anillo de plata pero con una sonrisa que un anillo de oro de mala gana? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Es así o no es así? Porque la actitud con la que damos es lo que hace la diferencia. Y aquí con el Señor también, hablando de sembrar nuestras ofrendas, hablando de decidir cuánto dar, el consejo de Dios es que lo que vamos a dar, hablando de ofrendas, lo demos con alegría. Y ahora mira el versículo 8: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Alguien diga fuerte conmigo: todo lo que necesiten. Por favor, no lo susurres, dilo bien fuerte: todo lo que necesiten. ¿Sabes una cosa? A veces creemos que lo único que necesitamos es más dinero, pero este versículo por eso dice: Dios va a suplir
todo lo que necesiten. Porque a veces no solo necesitamos de dinero, de más dinero, a veces necesitamos oportunidades o sabiduría. ¿Cuántos saben que necesitamos sabiduría para administrar las finanzas? Y de nada serviría que Dios te aumentara un cero en tus ingresos si no viene sabiduría a tu corazón. Igual los perderías o los endeudarías. También necesitamos gozo. ¿Cuántos saben que necesitamos gozo para disfrutar de lo que Dios nos ha dado? Mira, hay mucha gente que recibe aumentos en sus ingresos, pero no tiene gozo para gastarlo. Siguen viviendo con tacañería, siguen viviendo con avaricia aún con ellos mismos. No importa cuánto ganen, de todas maneras les falta el gozo de Dios para disfrutar lo que Dios les ha dado. ¿Cuántos de ustedes piensan que necesitamos oportunidades, soluciones, nuevos contratos, gracia de Dios que nos abra la vida para obtener nuevos clientes, nuevos proyectos, la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas? Por eso la Biblia dice: y Dios les dará con generosidad todo lo que necesiten. Vienen nuevos ingresos, pero viene más sabiduría, pero viene más gozo, pero viene más paz para nuestras vidas. Alguien que lo crea, que le aplauda a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Mira, esta semana me pasó algo bien curioso y le quiero dar a Dios toda la gloria, de verdad, a darle a Dios toda la alabanza. Pero a través de internet puse a la venta uno de mis helicópteros. Ajá, ustedes saben que me gusta el hobby de los helicópteros, así que puse en internet. Como el interesado en comprar el helicóptero no me conocía, se le ocurrió preguntar. Tomó la imagen de mi muro de Facebook, lo pegó ahí en las ventas de Facebook y preguntó: ¿alguien lo conoce? Porque quiero hacer un trato con él. ¿Alguien lo conoce? ¿Qué referencias me dan? Y de gente no cristiana, de clientes anteriores, de amigos, inclusive de mi competencia, todos empezaron a escribir: qué buena persona, 100% recomendable, 200% recomendable, es una leyenda en esto de los helicópteros, haz con confianza lo que él te está ofreciendo, es una persona responsable. Cuando yo vi eso, le di gracias a Dios, porque no solamente debemos tener buena reputación de los cristianos, sino aún de los no cristianos. Y para eso necesitamos también gracia de Dios. Que cuando tú vayas a ofrecer tu producto, tus servicios, tu trabajo, la gente de entre todos los posibles clientes, de entre todos los posibles proveedores, vean un rayo de gracia de Dios sobre tu vida, vean un rostro de honestidad, vean un rostro de responsabilidad. Eso también lo necesitamos para obtener prosperidad. Oh, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo quieren también en este tiempo? Vamos, apláudele al Señor. Y ahora quiero terminar hablándole acerca de las primicias. Porque tiene que venir, además de ofrendarle a Dios nuestro diezmo, de ofrendarle a Dios nuestras ofrendas. ¿Por qué tiene que ver con las primicias? Bueno, el capítulo 3 de Proverbios dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y aquí hay otra bendición que Dios nos da: aprender a encontrar en nuestra vida siempre lo primero y lo mejor para Dios. ¿Cuándo son las primicias? Bueno, algunas personas dicen: mi primer cliente de la semana, la venta íntegra de la semana, se lo voy a dar al Señor. Algunas personas, cuando obtienen un nuevo cliente, que son empresarios grandes, dicen: Señor, mi primer ganancia de este primer cliente te lo voy a dar a ti, Señor, y voy a confiar en ti lo que va a suceder con este cliente. O lo primero del año decidimos darle al Señor una ofrenda donde intentamos honrar a Dios con nuestras primeras cosechas. Efectivamente, en el Antiguo Testamento, cuando la gente era campesina, apartaban de los primeros frutos, las primeras gallinas, los primeros becerros, las primeras cosechas del trigo, y lo traían al templo en una actitud de adoración y de servicio al Señor. Y dice la Biblia: y así se llenarán. Diga conmigo fuerte: llenarán. ¿En qué tiempo está conjugado este verbo? ¿En pasado, en presente o en futuro? Ahora te quiero explicar la importancia de nuestras primicias. Nuestro diezmo tiene que ver con lo que recibimos en el pasado. Con reconocer, tú trabajas una quincena y entonces te pagan esa quincena, apartas el primer 10%, se lo das al Señor y reconoces que todo el fruto de tu trabajo del último mes, de la última quincena, de la última semana, le pertenece a Dios. Pero nuestras primicias son un acto profético que tiene que ver con el futuro.
Cuando yo aprendo a honrar a Dios dándole las primicias, los primeros frutos, ya sea del año, ya sea de la semana, me estoy anticipando a declarar bendición sobre lo que venga, sobre lo que está por venir. Y mira, cuando yo tenía una tintorería, mi esposa sabía, mis empleados sabían, no importa de cuánto sea la primer nota cada semana, la primer nota va a ser dirigida por Dios para adorarlo. Y así a veces llegaba una persona solo a recoger una pieza de ropa, algunos cuantos pesos, iba al sobre de la primicia. Después había gente que venía y sacaba notas grandes de ropa al sobre de las primicias. Y recuerdo alguna vez alguna empleada que me miró con cara de preocupación y me dijo: oiga señor, mire el sobre de la primicia. Ni era cristiano, pero como era mi empleado tenía que honrar al Señor, aunque sea fuerza, ¿no? Y oiga, y me vio con preocupación, dice: pero es que esta es una nota muy grande. Es que esto va a representar los ingresos probablemente del 50% de todo el día. ¿Qué hacemos? Honra al Señor con la primicia, apártalo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Le dije: porque así estamos garantizando bendición de Dios el resto de la semana. Así estamos anticipándonos a lo que va a suceder. Por eso yo les digo: prepárense este año para ver milagros de Dios, milagros reales. No importa qué pase en la economía mundial, no importa qué pase en la política internacional, podemos ver milagros de Dios si somos capaces de honrar a Dios en primer lugar, de darle a Dios nuestras primicias. Algo grande va a venir sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Ese es el milagro de las primicias. Mira, el año pasado recuerdo la historia de alguien que trajo su primicia al Señor. Trabajaba para una empresa que estaba a punto de quebrar. Estaba en amenaza de perder su empleo porque la empresa para la que trabajaba por muchos años estaba a punto de quebrar. Pero a ella no le preocupó lo que iba a suceder con la empresa. Ella se preocupó por honrar a Dios con sus primicias. Y sabes, la empresa sí se fue a la quiebra. Se fue a la quiebra para que le dieran una liquidación. Y después los dueños de la franquicia le ofrecieron a ella a ser la dueña de la empresa para la que trabajaba mucho tiempo. Y se convirtió en dueña de la empresa para la que antes era empleada. Yo creo que más de uno debe aprender a emocionarse y a creer en la bendición de Dios. ¿Y sabes quiénes son los que más se tienen que emocionar? Los que trabajan para empresas grandes, importantes, internacionales. ¿A poco Dios me puede hacer dueño de la empresa para la que trabajo? Para Dios no hay nada imposible si es que aprendemos a honrarlo como Dios, a confiar en Él, a adorarlo con nuestras finanzas. Nada es imposible para Dios. ¿O quién le aplaude a Dios que lo crea? Por eso en este tiempo, si estás abriendo un nuevo negocio, te animo, te aconsejo: pon a prueba al Señor, honra a Dios con tus primicias. Yo sé que todo el mundo le dice en lo natural: bueno, el negocio a veces va arriba, a veces va abajo, a veces hay ventas, ahorita está bien difícil la situación. Eso es lo normal. Pero lo sobrenatural es la multiplicación que sobreabunda. Mientras otros se quejan, no sé por qué, sobrenaturalmente Dios a ti te da oportunidades. Mientras otros no tienen clientes, por alguna gracia de Dios, Dios permite que clientes vengan a tu negocio. Mientras todos se quejan de la crisis, de los aumentos en los precios de gasolina, de la despensa, de la inflación, lo que tú tienes alcanza y hasta sobra para bendecir a los demás. Y una sabiduría que te da administración, que te da organización. Por eso dice la Biblia: Dios dará con generosidad todo cuanto necesiten. Yo quiero animarte en este tiempo. Nos hemos puesto de acuerdo como iglesia para honrar a Dios con nuestras primicias, apartar una ofrenda especial. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que el resto del año será para el Señor. Y cuando aprendes a ver la primicia, no solamente la verás en las finanzas, la verás en las finanzas, la verás en tu tiempo. Después te vas a empezar a levantar y tu primer tiempo se lo vas a dar al Señor. Estamos orando ahorita en este tiempo, 6 de la mañana, los primeros 21 días, consagrándolos a Dios en un tiempo de oración especial. ¿Por qué? Porque para Dios es
Dios es digno de lo primero y de lo mejor en nuestras vidas. Yo profetizo milagros sobrenaturales para aquellos que lo creen. Algo grande, algo sobrenatural Dios va a hacer en ese negocio, en ese empleo, en esa empresa, si podemos creerle al Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios que lo crean? Si usted desea, si me prestan unos sobres, por favor, de ofrendas especiales. Gracias, Cita. Si usted desea poner su donativo especial, que es nuestra primicia, recuerde utilizar este sobre especial. Algunos traerán, no sé, un cheque, algunos querrán hacer una transferencia, algunos querrán hacer un donativo en efectivo, no lo sé, pero recuerde colocarlos en este sobre especial. Si ya estás listo para hacerlo, hazlo de una vez. Si quieres desde el día de hoy, si tú vienes listo, lo puedes hacer hoy o el próximo miércoles. Pero el próximo domingo no te puedes perder la reunión, porque estaremos los pastores aquí orando una por las primicias, declarando lo que dice la palabra de Dios. Honra al Señor con tus primicias, y entonces tus graneros y tus lagares rebosarán. Vamos a estar orando persona por persona a los pastores, para aquellos que desean traer sus primicias. Tú decides ahí cómo hacerlo, cómo quieres hacerlo, cómo deseas hacerlo, cuándo quieres hacerlo. Mi consejo es que no empieces a planear financieramente, no empieces a organizarte, sino primero has honrado al Señor. ¿Cuántos creen en esta palabra? Digan conmigo amén. ¿Cuántos lo celebran en este momento en el nombre de Jesús? Los que lo crean, vamos a celebrarlo juntos. Y quiero invitarles que nos pongamos de pie para orar. Ahí en sus lugares encontraron un sobre de diezmo. Ahí está, en todas las sillas hay siempre, hay cada 8 días un sobre de diezmo. Yo quiero decirles que es este sobre color negro. Yo quiero animarles para que esto no sea una responsabilidad de la esposa de la casa, para que esto no sea una responsabilidad de mis papás o de mi mamá, o el esposo ve a la esposa y dice, bueno, este es tu trabajo. Sino que cada uno de nosotros aprendamos de lo que recibimos del Señor, darle una parte al Señor, darle la primera parte, nuestro primer 10%. Y ahí es donde a veces decimos, Señor, pero yo gané poco en esta semana, tan poquito que se vería imposible. ¿A poco de verdad tú lo recibes? Bueno, si ese es el 10%, recibe bendición de ese 10%, por poco que haya sido. Apártalo al principio, y para eso es este sobre. Antes de que prepares tu ofrenda, yo quiero animarle que tomen en sus manos, todos tomen este sobre en sus manos, todos, no solo los padres de familia, no solo las madres de familia. A ver, quiero ver que todos tengan un sobre como este en sus manos. No importa si no vas a diezmar, quiero que tomes un sobre de estos en sus manos. Vamos, levántenlo conmigo, cada persona. Si alguien no lo tiene, aunque no vaya a diezmar, pida un sobre. Había un sobre en cada silla. Levanten este sobre, cierren conmigo sus ojos y simplemente díganle al Señor, Señor, enséñame a diezmar. Pero yo puedo hablarle mucho acerca del diezmo, pero mientras Dios no te lo revele, tú estarás batallando, tú estarás ahí lamentando, tú estarás en austeridad. Por eso dile a Dios, Señor, enséñame a diezmar. Revélame el poder que hay en el diezmo. Revélame el respaldo que tú le das al diezmar, al apartarte el primer 10% y adorarte a ti. Vamos, los que están convencidos, díganle al Señor, Señor, yo ya sé cómo es la vida sin diezmar. Esta vida ya la conozco. Yo ya conozco cómo pasan las cosas cuando no diezmo. Señor, yo ya conozco cómo, aunque voy ahorrando, aunque voy ganando, aunque tengo crecimiento, siempre viene el saltón, la oruga, el revoltón. Siempre viene la plaga y me roba lo que había ahorrado. Esta vida ya la conozco. Pero hoy te digo, Señor, enséñame a diezmar. Enséñame a honrarte con mis ofrendas. Enséñame a honrarte con mis primicias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, apláudanle a Dios bien fuerte. Ahora sí, tomemos nuestros asientos, tomemos nuestros lugares y vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. Toma tu lugar, ya sea que si es el sobre, te recuerdo el sobre de nuestros diezmos, utilicemos este sobre color negro, y el sobre de colores, color azul, es el sobre para nuestro donativo especial de primicias. Nuestro donativo donde le traemos al Señor nuestra primer cosecha, nuestro primer salario, nuestra primera venta, nuestra primera utilidad en la empresa, nuestra primera ofrenda del cliente. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y cerciórense, amigos, de hacerlo con alegría. Ya que lo vas a hacer, a lo mejor hacemos un esfuerzo de fe. Hazlo con alegría, porque Dios ama, Dios bendice al dador alegre. Pónganse de pie, por favor, pongámonos en pie.